Carlos Garrido, protagonista del corto Zoe. Muchas gracias por contar con Cineseries y Acción en este nuevo proyecto en el que nos hemos embarcado de mujeres emergentes en el mundo de la industria. Lo primero que te quería preguntar, Zoe, es ¿qué ha significado para ti realizar este cortometraje de Zoe? Bueno, lo primero, muchas gracias a ti y a todo el equipo de Cineseries Acción. Para mí, formar parte de este proyecto significa formar parte de un paso al avance, ¿no? Esta historia cuenta la historia de dos personas que son prostitutas y nos adentra un poco en el mundo de la transexualidad y la marginación. Entonces, por un lado, visibilizar, representar y humanizar a esas personas, y también poder ponerme en el lugar de una persona que crea comunidad con estas personas que forman parte de la otredad. Entonces, bueno, un proceso muy humanizante, diría. Sí, también quería preguntar, ¿cómo de difícil es llevar a la gran pantalla un tema tabú o un tema tan complicado como el que se cuenta en Zoe? Porque al final vemos que en el cine es como que cuesta que los temas tabúes o temas un poco más que tienen poca visibilidad, que cueste contarlos. ¿Cómo de difícil es contar estos mensajes y que llegue al público? Sí, yo creo que ya lo he dicho en otras ocasiones, en otras entrevistas, me parece imposible. No me parece difícil, me parece imposible, porque entra en juego, bueno, pues el público que también está como nosotras en este proceso de aprender, o mejor dicho, de desaprender. Entonces, creo que hay que apostar por proyectos arriesgados que nos pongan un poco en tela de juicio, cuestionen todo lo que llevamos en el ADN, toda la transfobia, todo el machismo. Y bueno, es muy difícil, especialmente proyectos que son alternativos como es el cortometraje Zoe, pero son muy necesarios. Y me parece también como satisfactorio poder retar a estas personas que todavía están en el proceso de desaprender. Creo que es necesario para avanzar, romper con lo anterior. Sí, a raíz de lo que me cuentas, claro, estamos... Sí. ¿Me vas a perdonar? Sí, sí. Ahora ya no lo va a pasar. Perdóname. A raíz de lo que dices, Carol, lógicamente estamos en una sociedad en la que, por desgracia, nos escandalizamos por todo y como que parece ser que ciertas actitudes o comportamientos son como malos y como que no se pueden mostrar. ¿Crees que es importante dar visibilidad con este tipo o cortometrajes o mensajes o anuncios para que la gente se mentalice de que no es tan grave como la gente se piensa? Sí, yo creo que hay que normalizar este tipo de historias, no solo que, como ya digo, que conflictúen con lo que nosotros ya hemos aprendido, sino también contar historias de personas, por ejemplo, trans, o que están más invisibilizadas y son minorías, y contar que esas personas además tienen otros conflictos, no solo el conflicto de que ahora mismo la sociedad no nos ampare, sino además otros tipos de cosas que tienen que ver con el entendimiento de la vida y normalizar, igual que otros personajes cis que tienen otros conflictos. Entonces yo creo que si normalizamos esas situaciones en el cine, reflejaremos en la sociedad como de corriente debería ser. Sí, a raíz de eso también vemos que cada vez más se ha abierto un poco más el abanico en el que vemos mucho más proyectos o dirigidos o producidos, escritos, protagonizados por mujeres, cuando a lo mejor hace 10 o 15 años esto era prácticamente impensable y a lo mejor veías uno de cada 100 proyectos y ahora cada vez más ves muchos más proyectos con mujeres que de hombres incluso, o incluso una pluralidad en ambos proyectos, de que el guión sea escrito por un hombre pero que sea dirigido por una mujer o protagonizado por una mujer. ¿Crees que esto para ti significa que está habiendo un cambio y que se está abriendo más, o todavía nos cuesta mentalizarnos de este abanico que se ha abierto a una igualdad que puede ser posible? Sí, totalmente. Creo que este es
paso una gasolina que tenemos que tomar para darnos una palmadita en la espalda y celebrarlo para seguir un camino pedregoso que es el camino de erradicar el machismo y la transfobia y el odio, básicamente, y mensajes de violencia. Tenemos que contentarnos con esto que está pasando y con el avance. Sí, creo que hay que celebrar nuestros logros porque nos han costado mucho trabajo y nos siguen costando, pero no nos tenemos que quedar ahí porque, bueno, si vemos muchos premios, los premios Goya, los premios Platino, todavía se ve pues un porcentaje que no está en balance para nada, no está equilibrado. Sí, respecto, ahora te quiero preguntar sobre como el tema que ha rondado en todo con lo que ha pasado con Emilia Pérez y con Carla Sofía Gascón, que al final pienso yo personalmente, o desde el medio piensa que yo creo que ha sido injusto y se ha castigado demasiado. Quería preguntarte que si para ti crees que ha sido justo lo que ha pasado, y también qué opinión tienes al respecto sobre esto. Pues me alegro que me lo preguntes, yo he estado reflexionando continuamente desde que pasó sobre este tema. Creo que, bueno, igual que condeno la transfobia, condeno el racismo, me considero una persona con muchos fallos, pero que está en el camino del antirracismo. Pero sí que creo que hemos perdido un poco de sentido de la proporcionalidad cuando hemos hablado de una persona trans. Se la ha juzgado de una manera que llega a ser una persona cis y no hubiera sucedido así y hubiéramos tenido más indulgencia. Por otro lado, creo que las personas trans no gozamos, como digo, de esa visión de que tiene la gente cis, como de que podemos ser humanas y que podemos cometer errores. Entonces creo que se nos cubre de un halo de inocencia, bondad, como las personas trans, como ya representamos una minoría, debemos hacer siempre las cosas bien. Y eso hay que retirarlo del imaginario estereotípico colectivo que tenemos como sociedad, y yo la primera, ¿no? Como, bueno, somos personas que hemos sufrido mucho, no por ello creo que debamos que ser perfectas, y ella ha podido cometer un error, se ha disculpado y me parece que se hubiera juzgado de otra manera si no hubiera sido cis, definitivamente. Sí, a raíz también de eso que comentas, Carol, ¿crees que las redes sociales son un arma de doble filo para castigar a personas que no se merecen tal castigo? Sí, bueno, aquí hablaríamos un poco de la cancelación cultural, ¿no? Creo que las redes sociales se utilizan muchas veces para combatir ciertas cosas y condenarlas para que no nos parezcan normales. Ese odio, había que ver cómo este ente castigador que somos todos y todas y todes ayuda realmente al avance, porque a mí no me parece, como digo, una buena gasolina para arrancar. Yo soy una persona que intenta aprender, pero no por medio de la culpa, sino por medio de hacerme cargo, por medio de una responsabilidad, digamos, social, de mejorar como persona, social o cívica, y no tener una ceguera medioambiental, ¿no? Pero desde la culpa, no sé si es buen lugar, yo me lo pregunto. Sí, también te quiero preguntar un poco, el corto Zoe se estrenó en Alcobendas el viernes, no pudimos asistir por motivos que no pudimos, vamos, y nos dio mucha pena. Por lo que sabemos, tuvo bastante éxito, lo que fue tanto el corto Zoe como todos los que se presentaron allí también. ¿Qué significó para ti poder mostrar al público este proyecto y que la gente lo haya acogido con tanta ilusión y con tanto entusiasmo? Sí, para nosotros fue también muy emocionante ver la buena acogida que tuvo. Yo me emocioné mucho, con amor, y bueno, ver al equipo después de un año, porque estas cosas salen ahora, pero como ya sabéis, pues se hacen hace tiempo, y volver a ver el equipo como una comunidad, como un grupo de personas jóvenes que buscan un futuro mejor, a mí me dio muchísima esperanza, la verdad. Y bueno, han hecho un trabajo tremendo y me alegra que tenga esta buena acogida y que a ojos de las personas disfruten tanto como nosotros haciéndolo, porque fue un disfrute, la verdad. Fue, bueno, encarnar estos personajes que ponen unas circunstancias que bueno, no estamos acostumbrados normalmente, pero
se disfruta mucho el proceso de poder ser tú quien lo lleva a cabo. Sí, totalmente de acuerdo. También te quería preguntar, Carol, ¿es más fácil contar este tipo de historias en cortos o no se hace tanto en largometrajes por miedo a que los directores se les dé un palo por haber contado esta historia? ¿Es más fácil contarlo en un corto o también en el largometraje puede ser también fácil o una herramienta mejor para contar este tipo de historias? Sí, bueno, es un muy buen apunte ese porque creo que los proyectos que son más alternativos o que se les puede dar ese pequeño espacio, esa acogida, nos sentimos más cómodas a la hora de poder crear porque la exposición es menor y también creo que como recursos, digamos, económicos, pues como digo, no se apuesta tanto por este tipo de historias y creo que eso es un error porque estas historias son el futuro y son, por desgracia, el presente están pasando. Entonces, es más fácil, bueno, es más accesible y ojalá pudiera traspasar para contarlo en largos y, bueno, esta historia es algo que se ha hecho en un metraje determinado, pero podría estar contándose durante semanas, o sea, una película que durará semanas, porque por desgracia hay muchas cosas que contar que tienen que ver con el contexto de estas personas, el contexto empobrecido, la transexualidad y bueno, toda esa marginación, como ya digo. Entonces hay un montón de cosas, muchos ingredientes que no se han contado y que ojalá dé para más proyectos para contar porque es muy imprescindible. Sí, al final también es verdad que hemos visto muchos cortometrajes que han alargado esa historia en largos. A ti, Carol, ¿te gustaría que Zoe se contase en un largometraje y contar más la historia que se ve en el corto? Yo, vaya, ojalá estemos atrayendo al universo ahora mismo para que esto suceda. Yo ya saben que con ellos fue maravilloso trabajar, entonces ya sea con ellos o con un equipo que también quiera contar estas historias, a mí me haría muy feliz, sinceramente, poder formar parte de este proceso, que no solo como actriz, es como persona, poder avanzar hacia el futuro, hacia un lugar un poco más justo para todo el mundo y por supuesto que sí, ya hay películas, pero como digo, bueno, pues estamos un poco acostumbradas a ver este tipo de proyectos, entonces es súper necesario y si yo puedo formar parte, absolutamente. Sí, y nosotros ya te aseguramos que si desde esa acción con la promoción de esta entrevista y con la promoción de Zoe conseguimos que también se visibilice, pues nosotros encantadísimos de poder dar voz a lo que realmente hace falta. Muchas gracias. También te quería preguntar si pudieras dar un mensaje de sensibilización para cambiar las cosas, ¿cuál sería? Pues sería, antes que juzgar, digamos, a otra persona, como ver en nosotros cuando pensamos que somos tolerantes, cuando pensamos que somos empáticos, ver en qué lugar hay algo que no nos está dejando avanzar y para mí lo más sano en este proceso es empezar por una misma, con compasión, insisto, la culpa para mí no llega muy lejos, pero ver cómo yo cada día y cómo trato a las personas, cómo me trato a mí, qué es de mí lo que no acepto, que quizá en otros no puedo ni verlo. Entonces, y luego además se descubre que es un proceso fascinante porque tiene que ver con aprender, con ser más sensible y con llegar a ser mejor persona. Entonces, creo que no estoy para dar lecciones a nadie, ni mucho menos, pero empezar por uno mismo. Es muy bonito eso que dices, Carol. Gracias. Enhorabuena. También te quería preguntar, Carol, vemos que la temática LGBTQ+, cada vez está más en historias, en películas, en series. ¿Crees que está habiendo un abanico más amplio de una pluralidad para contar estas historias o todavía nos queda mucho por avanzar? Es que cuando se habla de pluralidad, yo creo que, bueno, somos personas, meramente, entonces me viene un poco el tema del racismo, cuando se habla esto de, bueno, la inclusión forzada y todo eso, es que han metido a una persona racializada, bueno, pero es que están en la sociedad y cuántas personas
blancas hay en una película? ¿Cuántas personas heterosexuales o que hemos dado por hecho porque las relaciones son heterosexuales hay? Entonces, ¿está avanzando? Sí, pero yo creo que si comparamos con todas las cosas que son más normativas, nos quedamos todavía muy atrás, pero porque no es meter una pincelada, no es hacer el check de he contado con una persona, es que estamos en la sociedad y no entiendo por qué tenemos que estar invisibilizadas. Entonces, si comparas, bueno, hasta que un poco se equilibre la balanza, creo que hay mucho camino por recorrer. Sí, a raíz de eso que dices, se habló también durante la gala de los Oscars con el cambio que va a haber en la franquicia 007, todas las críticas que ha habido porque 007 fuese una mujer o fuese un hombre de color. Entonces, al final, eso demuestra que todavía nos queda mucho por avanzar, como tú estás diciendo, que al final yo creo que sí, puedes poner personajes, pero yo creo que en el mundo en el que vivimos podrías meterlos muchos más, pero no sabemos si es por miedo al posible comentario o a la posible crítica, sí, por lo que no se hace. Entonces yo creo que todavía deberíamos abrir un poco más la mente, ¿no? Sí, y creo que hay que dejar a la gente que se escandalice. Creo que La Sirenita, cuando salió, la gente, bueno, es un personaje que ni siquiera existe. La vida real no vemos sirenas y aún así hubo un escándalo. Que la gente se ofenda, que la gente se escandalice porque a nadie le pareció bien que conquistáramos derechos y que las mujeres pudiéramos votar en el sufragio universal. No se hizo contentando a la gente. Entonces, dejar a la gente como adulta que se ofenda, que pueda sentirse dolida porque todavía no ha llegado a conquistar esos derechos a nivel individual o personal, y yo creo que con un poco más de licencia para mí es importante pues esto, dejar a la gente la libertad para que se pueda ofender si necesita, porque creo que es más urgente representar a un sector de la sociedad que está marginado a que una persona que todavía no está en pro de los derechos humanos se ofenda. Creo que hay que priorizar, entonces ofendamos. Sí, totalmente de acuerdo. Hemos visto también, o hemos leído, en El Corazón del Imperio, donde también has participado en una serie de Movistar Plus. ¿Qué significó para ti participar en este proyecto y también cómo en la historia no se les da voz o el papel que se merecen a las mujeres, porque hay muchas mujeres importantes a lo largo de la historia, pero no se les ha dado la posibilidad de mostrar esa historia. Aquí en El Corazón del Imperio lo vimos de otra manera. ¿Qué opinión tienes al respecto de esto? Sí, bueno, para mí el equipo de Corazón del Imperio es un equipo valiente, muy preparado, personas que se han retado a sí mismas y han retado también a la sociedad a poder ver cosas o la historia desde una perspectiva que no está tan sesgada por lo masculino. Además, en este equipo estaba también compuesto por muchísimas mujeres, si no es la mayoría, diría que estaba muy equilibrado, y para mí, bueno, estar junto con ese equipazo fue un orgullo. Eso para empezar, la parte humana. Y en la parte ficcionada, por desgracia, no es ficción, porque se ha juzgado a las emperatrices y a los emperadores con una vara de medir completamente diferente, y bueno, pues gracias a las historiadoras que teníamos, que son doctoras en historia, vaya, hemos podido ir desaprendiendo todas estas cosas que en el colegio nos han contado, que en los libros hemos absorbido. Entonces, bueno, pues formar parte de ese proyecto también me ayuda a mí a aprender, y como digo, yo no soy un ente que esté separado de la sociedad, yo también he estado inmersa en esta sociedad patriarcal y machista. Y he tenido que desaprender un montón de cosas. Entonces, a mí, a nivel personal, formar parte de un equipo que puede imaginar un mundo mejor o más justo y más igualitario, para mí es un orgullo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Luego también lo que te quería preguntar es, hace poco fueron los Oscars y ganó una película independiente como fue Anora, que trata un tema sobre las bailarinas eróticas o trabajadoras en clubs de alterne.
si has visto la película, quería preguntarte un poco qué te pareció la película y si crees que todos los galardones que ha ganado Anora podrían ser un punto de inflexión para un posible cambio en la industria. Siento mucho por las creadoras, me propuse ver muchísimas películas de los Goya, pero esa película por desgracia no la he visto. Cuando la vea hacemos otra entrevista y te cuento, pero desde luego pues seguramente sea un proyecto muy atrevido, porque hablar de eso en un siglo en el que todavía está en progreso este avance debe ser muy difícil, así que me la apunto y la próxima vez la veo. Perfecto. Y ya un poco para finalizar, claro, lo que te quería preguntar es un poco, vemos también que cada vez más en puestos importantes de la sociedad vemos a cada vez más mujeres al frente, pero también como hablábamos previamente, al final todavía queda mucho todavía por avanzar. Yo creo que la igualdad todavía cuesta, no solo en puestos importantes, sino también en muchas empresas donde todavía los derechos de tanto salario, etcétera, etcétera, todavía no son igualitarios. Y yo creo también que con cortos como el que has protagonizado, yo creo que es muy importante para dar visibilidad, pero también es verdad que habría que alzar un poco más la voz, ¿no? Para que esa igualdad todavía se siga luchando como se está luchando y que no quede aparcada, ¿no? Sí, absolutamente. A mí me viene ahora mismo una frase que siempre suscribo, que es: el feminismo es el acto revolucionario radical de tratar a las mujeres como personas. Y a mí me viene esto porque realmente cuando decimos las mujeres se merecen esto, las mujeres se merecen un sueldo igualitario, equitativo, bueno, somos personas, entonces deberíamos cobrar igual que los hombres por los mismos puestos y que se den a conocer nuestros logros de una manera que esté equilibrada junto con los hombres. Entonces, bueno, tratarnos básicamente como personas. Muy bien, y ya para finalizar quería preguntarte también por qué la gente debe ver Zoe. Y vemos que ahora se ha presentado en Alcobendas, pero esperemos también que en diferentes festivales también tenga ese recorrido, porque yo creo que es una historia bastante necesaria que contar en el mundo en el que vivimos. Lo que te quería pedir es por qué la gente tiene que ver Zoe y por qué estas historias deben ser contadas. Bueno, yo creo que las personas debemos ver Zoe un año otra vez, porque es una historia que habla de cosas que normalmente no vemos. Entonces, este cine propone acercarnos un poco más, como digo, al progreso, al futuro, a una sociedad más igualitaria, y además está contada con un mimo y con un cuidado, no cae en estereotipos baratos. Entonces, verlo a mí me pasó y créeme que sabía perfectamente todo lo que iba a pasar en todo momento, pero verlo todo montado, todo junto y con esa sensibilidad me parece conmovedor. Entonces, si quieres ver una historia real y emotiva y sensible, tienes que verlo. Pues muchísimas gracias, Carol. La verdad que ha sido totalmente un placer y totalmente un acierto empezar este proyecto en el que Cine Series y Acción se embarca contigo, porque ha sido una charla súper interesante. Yo creo que la entrevista, cuando salga, va a dar mucho que hablar. También desde nuestra posición como medio espero también que esto haga salir a la luz lo que realmente tiene que salir. Entonces te agradecemos mucho que seas la primera de muchas en este proyecto y que gracias tanto a tus palabras y a los mensajes que has dado en esta entrevista, pues podamos cambiar las cosas y también promocionar el trabajo que realizas y que también podamos verte próximamente en muchísimos más proyectos, que seguro que será así. Así que te agradecemos mucho la entrevista y que esperemos que sea la primera de muchas. Sí, no, gracias a ti y a todo el equipo de Cine Series Acción por este espacio, creo que es súper necesario y totalmente ha sido una conversación para mí fructífera
dijera, perdón, y que repetiría 1000 veces. Así que gracias a vosotros y que sepáis que contáis con todo mi apoyo. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por todo. Gracias.